El reloj colgaba en la pared del cuarto, marcando con su tic-tac insistente el paso de una noche que parecía más larga que todas las demás. Era el 19 de diciembre, y el aire tenía una densidad extraña, como si algo invisible llenara el espacio. La anciana, tendida en su cama, miraba el techo con los ojos abiertos. Hacía horas que no dormía. El cuerpo cansado se negaba al descanso, y el corazón golpeaba con una inquietud que no podía explicar. El reloj marcaba las 11:59, pero ella sentía que el tiempo había perdido su curso. Una sensación de urgencia la envolvía, una advertencia silenciosa que no provenía de su mente. Era como si algo dentro de ella, una voz suave, persistente, le susurrara que algo importante estaba a punto de suceder. Había vivido muchas noches de soledad, muchas horas vacías en las que el silencio se hacía insoportable. Pero esta noche era distinta. No era tristeza, no era miedo. Era una expectación profunda, como si el alma se preparara para algo que no comprendía. La anciana se incorporó lentamente, apoyando las manos en las sábanas. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, más presente, como si cada segundo pronunciara su nombre. En el aire flotaba algo que no pertenecía al mundo cotidiano, una energía leve, una presencia que rozaba el misterio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, murmuró en voz baja: «Dios mío, ¿qué está pasando?». El temblor comenzó en su pecho, no en su cuerpo. No era un espasmo, sino una vibración profunda, un movimiento interior que parecía querer despertarla. La anciana cerró los ojos, intentando calmarse, pero cuanto más la hacía, más sentía esa agitación sagrada que crecía en su interior. Era como si algo la estuviera llamando desde un lugar más allá del miedo. Los recuerdos comenzaron a fluir, su infancia, las risas de su madre, el día de su boda, el llanto de su primer hijo, las despedidas que vinieron después. Cada imagen tenía un sabor distinto, mezcla de dulzura y dolor. La vida, pensó, se parecía a un libro que uno solo entiende cuando llega a las últimas páginas. Una lágrima cayó sobre la sábana. No era de tristeza. Era una lágrima que nacía del alma cuando ésta reconoce que algo más grande se acerca. Por un instante, la habitación pareció volverse más amplia, como si las paredes se alejaran y un espacio infinito se abriera ante ella. El reloj seguía su marcha. La anciana sintió el impulso de llevar una mano al pecho, y al hacerlo, notó algo. Su corazón latía con una fuerza inusual, pero no dolorosa. Era un pulso firme, sereno, como el tambor de una presencia que no se podía ver, pero que se podía sentir. Entonces comprendió que el temblor no era el anuncio de su final, sino el preludio de un encuentro. A lo largo de los últimos meses, su cuerpo había comenzado a rendirse. Cada movimiento era un esfuerzo, cada amanecer una pequeña batalla. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, y otros en los que el cansancio la vencía antes del mediodía. Pero esa noche, el cansancio tenía un peso distinto. Era un cansancio que no dolía, sino que parecía prepararla para algo más profundo. Sus manos, delgadas y frías, descansaban sobre el pecho. Respiraba con dificultad, sintiendo como el aire entraba y salía a un ritmo cada vez más lento. No había pánico, solo una rendición suave, casi dulce. A su alrededor, la casa dormía en silencio. Ni el crujir de las maderas, ni el viento entre las ramas. Solo el sonido del reloj, marcando con precisión sagrada cada segundo. Durante unos instantes, pensó que tal vez había llegado su hora. No con miedo, sino con aceptación. Había amado, había sufrido, había sobrevivido. Pero entonces, algo en su interior se reveló, una chispa, una voz interna que dijo con claridad: «Aún no». Abrió los ojos. En la penumbra, creyó ver un leve resplandor azul junto a la puerta. Parpadeó, pensando que era una ilusión, pero el brillo no se apagó. Permanecía allí, suave, constante, como una promesa. Y aunque no comprendía del todo lo que sucedía, supo que esa noche el cielo había bajado un poco más cerca. La oscuridad era espesa. La casa, inmóvil. En el aire había un silencio que no pertenecía a este mundo, un silencio tan profundo que parecía contener el sonido mismo del alma. La anciana estaba recostada, con la mirada fija en el techo, intentando acompasar su respiración. Pero el aire se volvía pesado, y cada inhalación se transformaba en un esfuerzo. El cuerpo, agotado, pedía descanso, pero su espíritu no se resignaba a partir. Sintió el peso de los años caer sobre ella, uno por uno, como piedras suaves, inevitables. Recordó las veces en que la vida le dio segundas oportunidades, las veces en que pensó que no resistiría y, sin embargo, amaneció.
Pero ahora, en medio de esa noche larga, sintió que algo más grande se estaba decidiendo. El reloj, con su tic-tac constante, parecía contar los segundos hacia algo inminente. Cada sonido era un recordatorio de que el tiempo humano se agotaba, pero no así el divino. En medio de esa certeza, una frase cruzó por su mente con una claridad que no parecía suya: cuando ya no puedas respirar, yo seré tu aliento. El miedo retrocedió. El dolor también. Solo quedó una sensación de espera serena, como la de un niño que sabe que pronto será levantado en brazos. Y en esa calma, el silencio comenzó a hablar. No recordaba cuándo había sido la última vez que rezó con sinceridad. Quizá en el funeral de su esposo, o cuando su hija enfermó y ella rogó por un milagro que nunca llegó. Desde entonces, su fe había quedado dormida, como una lámpara sin aceite. Pero esa noche, mientras el aire se espesaba y el reloj marcaba su compás solemne, las palabras comenzaron a subir desde lo más hondo. No eran frases aprendidas, ni plegarias de libros. Eran susurros sencillos, torpes, quebrados. Dios, si aún me escuchas, si todavía queda algo que puedas hacer conmigo. La voz le temblaba, pero no por miedo, sino por humildad. Era la voz de quien ya no exige, solo ofrece. Al principio, sintió que hablaba al vacío. Pero pronto, el cuarto comenzó a cambiar. La oscuridad se volvió menos densa, el aire más cálido, y una sensación de ternura desconocida la envolvió como un manto. Era como si el mismo acto de rezar hubiera abierto una puerta. Las lágrimas, que hacía tanto tiempo no caían, regresaron silenciosas. No pedían, no reclamaban. Solo lavaban. Y en medio de ellas, un pensamiento la cruzó con la fuerza de una verdad eterna: la oración que crees olvidada, Dios la recuerda. Esa certeza fue suficiente. Cerró los ojos, y en el silencio más profundo, su alma volvió a hablar con el cielo. No supo si estaba dormida o despierta. Todo a su alrededor parecía flotar entre la realidad y el misterio. La penumbra del cuarto tenía una textura suave, casi líquida, y el reloj seguía su marcha, pero cada tic-tac se sentía más distante, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. Entonces lo oyó. Un susurro, leve pero firme, vino desde la esquina del cuarto. No era una voz humana, no atravesó el aire, sino su alma. Aún no es tu hora. 4 palabras. 4 notas que desarmaron el peso de la muerte. Abrió los ojos, con el corazón latiendo fuerte. No había nadie allí, y sin embargo, el aire estaba lleno de presencia. Una corriente de paz comenzó a recorrerla desde el pecho hasta los dedos. Sintió una energía leve moverse a su alrededor, como una brisa que no tocaba la piel, pero sí el espíritu. El miedo que la había acompañado durante días se disolvió en un instante. No entendía quién hablaba, ni por qué, pero algo dentro de ella lo sabía: era una voz de luz. Y en esa certeza, su cuerpo, tan débil, tan frágil, comenzó a sentir un calor suave, como si una mano invisible la acariciara. En la penumbra del cuarto, el cielo acababa de pronunciar su primera palabra. El reloj, incansable, marcaba su ritmo. Pero algo cambió. El sonido de los segundos ya no era lineal. Entre un tic y un tac, se abría un espacio extraño, como si el tiempo se hubiera estirado. Ella lo sintió, esa brecha invisible en la que todo puede ocurrir. Era como si el universo entero contuviera la respiración. Miró el reloj. Las agujas parecían detenidas en un punto imposible. 11:59, y algo. En ese algo se concentraba su destino. Su alma comprendía lo que su mente no podía. En esos 66 segundos, se decidiría algo que los ojos humanos no pueden ver. El aire del cuarto se volvió espeso, vibrante. La lámpara junto a su cama tembló levemente, sin viento. El corazón, que minutos antes latía débil, comenzó a hacerlo con una fuerza serena, como si respondiera a un llamado. No era dolor, era impulso. Vida. Un leve resplandor azul comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. No era la luz del pasillo ni del exterior. Era una claridad propia, viva, palpitante. Y con ella, un perfume sutil, indescriptible, llenó el ambiente. Entonces supo que lo que estaba ocurriendo no pertenecía al tiempo. El reloj seguía marcando, pero el alma había cruzado su frontera. La luz azul se expandió, lenta, majestuosa. No era una llamarada ni un destello, era un amanecer silencioso dentro de la oscuridad. Las sombras se disolvían, no porque la luz las expulsara, sino porque las transformaba. Todo en la habitación respiraba con un ritmo nuevo. Ella no se movió. No por miedo, sino por reverencia.
Sabía que algo sagrado había descendido. La luz tenía movimiento, como si bailara, y sin embargo permanecía inmóvil. Cada partícula del aire vibraba. No era una visión exterior, era algo que tocaba lo más profundo de su alma, como si una memoria antigua, la de haber venido de Dios, despertara en ella. Una corriente de calor leve recorrió su cuerpo. No quemaba, sanaba. El cansancio que la había paralizado por días comenzó a desvanecerse. Sus manos temblaron, pero no por debilidad. Era una reacción natural a lo eterno. De pronto, entre esa claridad azul, se formó una silueta. Alta, firme, serena. No tenía alas visibles, ni rostro delineado, pero emanaba una fuerza inmensa, imposible de confundir con nada terrenal. El aire se volvió oración. Y sin necesidad de palabras, supo quién era. El arcángel Miguel había llegado. No lo vio con los ojos, sino con el alma. Su presencia llenaba cada rincón sin ocupar espacio. Su rostro no era rostro, sino una mezcla de luz, poder y misericordia. En él no había dureza, pero sí autoridad. En su mirada, si así podía llamarse, se unían el fuego y la ternura. El tiempo volvió a detenerse. Cada segundo parecía eterno, como si Dios mismo hubiera abierto un pliegue en la noche para permitir aquel encuentro. La anciana no podía hablar. No era necesario. Lo que se comunicaba entre ellos no era lenguaje, era verdad. Miguel se inclinó levemente, como quien desciende para hablar al nivel del corazón humano. Y entonces, sin sonido, sin voz, su pensamiento resonó dentro de ella. Estoy tratando de salvar tu vida. Esas palabras no trajeron temor. Trajeron claridad. Entendió que no hablaba de su cuerpo, sino de su alma, de esa vida interior que se estaba apagando por la desesperanza, no por la enfermedad. El arcángel extendió su mano. No la tocó físicamente, pero su gesto bastó para que el dolor en su pecho se disipara. Un calor profundo la envolvió, y todo el peso de su existencia pareció volverse liviano, casi transparente. Ella cerró los ojos, y por primera vez en años, se sintió completamente segura. Durante unos segundos, su corazón tembló. No de terror, sino de algo que superaba la comprensión humana. Estar frente a una presencia tan grande era como mirar el cielo desde dentro, hermoso, inmenso, imposible. Pero, sorprendentemente, el miedo no duró. Se disolvió como la neblina ante el amanecer. La anciana comprendió que aquella luz no venía a juzgarla, sino a curarla. Todo su cuerpo, sus manos cansadas, su espalda encorvada, sus ojos envejecidos, comenzó a llenarse de una serenidad que no era de este mundo. La respiración se volvió profunda, libre. El arcángel permanecía inmóvil, irradiando esa mezcla sagrada de poder y ternura. En su silencio había una fuerza que no necesitaba imponerse. Era la paz de quien sabe que no hay nada que temer. Cada segundo junto a él le revelaba algo nuevo, que la vida no termina cuando el cuerpo se apaga, sino cuando el alma deja de creer. Sintió entonces una calidez en el pecho, un pulso diferente. El dolor se había ido, pero también el vacío. Donde antes había miedo, ahora había confianza. Donde antes había sombras, ahora había certeza. El miedo había sido reemplazado por reverencia. Y la reverencia, por amor. La luz azul brilló con un tono más profundo, y una vibración suave llenó la habitación. No era sonido, pero se sentía como un canto. Entonces, en medio de ese silencio divino, Miguel se inclinó apenas, y su pensamiento llegó claro como el agua. Estoy tratando de salvar tu vida. Ella lo escuchó en su interior, no con los oídos, sino con el alma. Cada palabra parecía tener peso, no por dureza, sino por verdad. Entendió, sin entender del todo, que lo que el arcángel quería salvar no era su cuerpo físico, sino su esencia, aquello que el dolor y la soledad habían comenzado a marchitar. Miguel le mostraba, sin imágenes ni palabras, todo lo que ella había dejado morir dentro de sí, la esperanza, la alegría, el amor propio, la confianza en la bondad divina. Le estaba recordando que no basta con seguir respirando, hay que seguir viviendo. Por un momento, el tiempo se detuvo. La anciana sintió como si el universo entero la mirara con compasión. Lágrimas lentas rodaron por su rostro. No eran de tristeza. Eran la expresión física del alma que vuelve a sentir. Estoy tratando de salvar tu vida. Esa frase, repetida dentro de ella, era ya una promesa cumplida. Entonces, algo sucedió. La luz del arcángel se volvió más suave, como si quisiera permitirle ver. No con los ojos, sino con el alma. Y en esa visión interior,
comenzó a contemplar su propia vida, no como recuerdos sueltos, sino como un hilo continuo de amor y pérdida. Cada momento, bueno o malo, tenía un propósito que ahora comprendía. Vio los días en que había dudado de Dios. Las noches en que pensó que su oración no valía nada. Vio los gestos pequeños de bondad que creyó inútiles, pero que habían tocado a otros corazones sin saberlo. Vio su soledad, no como castigo, sino como espacio donde el cielo había estado trabajando en silencio. Y entre esas imágenes, también vio algo más doloroso, su propio rechazo a la vida. Las veces en que quiso rendirse, en que cerró la puerta del alma por miedo o cansancio. Comprendió entonces que Miguel no había venido a salvarla de morir, sino de olvidarse de vivir. El perdón comenzó a brotar sin esfuerzo. Se perdonó por haberse sentido débil, por haber dudado, por haberse escondido del amor. Comprendió que Dios nunca se aleja, somos nosotros quienes cerramos los ojos. Y cuando abrió los suyos, el cuarto seguía lleno de luz, pero dentro de ella había nacido algo infinitamente más fuerte, la reconciliación. El silencio que siguió fue sagrado. No había palabras, ni luces nuevas, ni señales espectaculares. Solo el respiro pausado de una mujer que, por primera vez en muchos años, comprendía la profundidad del perdón. No el que se pide, sino el que se recibe sin merecerlo, el que llega como lluvia mansa sobre la tierra reseca. La anciana llevó las manos a su pecho y, sin pensarlo, murmuró, «Perdóname, por haber olvidado que estabas aquí». Aquella frase salió de su alma, no de sus labios. Y al pronunciarla, el peso que la había acompañado durante años comenzó a disolverse. La culpa, esa niebla silenciosa que la envolvía, se evaporó con una dulzura inexplicable. Miguel no habló. Solo la miró con esa mirada invisible que traspasa el tiempo. Y en ese gesto, ella comprendió que el perdón de Dios no necesita condiciones. No llega después del cambio, es el que lo provoca. Las lágrimas corrieron sin dolor. Cada una era una liberación, una pequeña muerte de lo viejo que daba lugar a algo nuevo. En ese instante, comprendió que el cielo no la había abandonado nunca, solo estaba esperando que ella dejara de huir. El reloj seguía marcando los segundos, pero ahora cada uno era un paso hacia la eternidad. El fuego no venía de fuera, sino de dentro. Era una llama invisible que se encendió en el centro de su pecho, cálida, viva, sagrada. No quemaba, purificaba. Era como si cada célula, cada pensamiento, cada recuerdo se llenara de una luz nueva. Ella cerró los ojos y dejó que ese fuego la envolviera. No había temor. Solo una certeza, estaba siendo transformada. La debilidad física se desvanecía. No porque su cuerpo sanara, sino porque su alma recordaba su fuerza. Sentía el impulso de respirar más hondo, de existir más plenamente, de agradecer por la vida que seguía. El arcángel Miguel extendió su mano, y de ella surgió una corriente de luz que la atravesó suavemente, como si el cielo la tocara por dentro. En ese contacto invisible, todas las sombras acumuladas durante años comenzaron a deshacerse. Su pasado ya no pesaba. El dolor ya no la definía. Esto es lo que significa vivir, oyó en su interior. No respirar, sino arder con propósito. El fuego del alma siguió brillando en ella, y comprendió que no era un visitante pasajero. Era el espíritu mismo que había vuelto a habitar su casa interior. El ambiente cambió. No de luz, sino de intensidad. Podía sentir, sin ver, que algo más estaba ocurriendo. A su alrededor, el aire vibraba, como si fuerzas invisibles se enfrentaran en un plano que los ojos humanos no alcanzan. No era una lucha de violencia, sino de destino, la oscuridad que se negaba a soltarla y la luz que no iba a rendirse. Miguel se mantuvo firme, su espada de luz erguida, no como amenaza, sino como protección. La anciana comprendió entonces que el arcángel no luchaba contra la muerte, sino contra la desesperanza. Era una batalla por su fe, por su mirada, por su capacidad de seguir creyendo que la vida todavía valía la pena. Durante unos segundos, el resplandor azul se volvió casi blanco. Una oleada de energía recorrió el cuarto, y el aire se llenó de un sonido sutil, como un canto lejano. Ella sintió que su alma estaba siendo defendida, rescatada de un abismo del que ni siquiera era consciente. El cuerpo permanecía inmóvil, pero su espíritu vibraba con la intensidad de una vida nueva. Sintió que algo oscuro se alejaba, como una sombra que se rinde ante el amanecer. Miguel bajó lentamente su espada, y el silencio regresó. La batalla había terminado. Y la luz había vencido. El resplandor azul comenzó a ceder, y en su lugar quedó una claridad dorada, suave,
como la del amanecer que se cuela entre las cortinas en los primeros días de primavera. No era una luz exterior, sino interior. La anciana sentía que algo dentro de ella se abría, como una flor que por fin encuentra el sol después de una larga noche. La respiración volvió a su ritmo natural, libre de esfuerzo. Su cuerpo, aunque viejo, parecía haber olvidado por un instante la fragilidad. No había más peso, no había más cansancio. Solo esa sensación de estar sostenida por algo inmensamente amoroso. El arcángel Miguel permanecía a su lado, sin hablar, irradiando una calma que envolvía todo. No era un guardián distante, sino un hermano mayor, una presencia que cuidaba sin imponer, que esperaba sin exigir. Ella comprendió entonces que los ángeles no vienen para llevarnos, sino para recordarnos cómo permanecer en la vida con la luz dentro. Una brisa tibia movió las cortinas. Era madrugada. Los primeros rayos del sol comenzaron a pintar el cielo de rosa y oro. Todo parecía respirar al mismo compás, la casa, el aire, su corazón. Y allí, entre la luz y el silencio, la anciana supo que había despertado a una vida distinta. El arcángel la miró, no con los ojos, sino con la presencia, y su pensamiento resonó en ella: aún no ha terminado tu historia. Esa frase, tan simple, la llenó de lágrimas. No por tristeza, sino por asombro. Había creído durante tanto tiempo que su vida ya no tenía propósito, que el mundo había seguido adelante sin ella. Pero en ese instante, comprendió que el cielo todavía contaba con su existencia. Miguel le mostró, de un modo invisible, los pequeños gestos que aún podía ofrecer: una palabra amable al vecino, una oración por los que sufren, una sonrisa al amanecer. Le enseñó que no es la grandeza lo que sostiene al mundo, sino la fidelidad silenciosa de los corazones que siguen amando. La anciana asintió, con los ojos cerrados. No había promesa verbal, pero sí un pacto profundo. Desde esa noche, cada día sería una ofrenda. Ya no viviría para esperar el fin, sino para celebrar el milagro de seguir aquí. El arcángel colocó su mano, de luz, sobre su frente. No era bendición ni despedida. Era un sello. Una huella luminosa que permanecería en ella como un recuerdo vivo, la certeza de haber sido elegida para continuar. Y cuando retiró la mano, el aire se llenó de un perfume tan puro que el alma misma se inclinó en gratitud. El sol ya estaba alto cuando ella abrió los ojos del todo. La habitación, bañada por la luz del nuevo día, parecía otra. Nada había cambiado físicamente, pero todo era distinto. La lámpara, las cortinas, el reloj, todo tenía un brillo que antes no tenía. Era como si el mundo hubiera sido purificado junto con ella. Se incorporó despacio, sin dolor. Caminó hasta la ventana y respiró el aire fresco. En la calle, la vida seguía, niños corriendo, vecinos hablando, pájaros cantando sobre los cables. Aquella cotidianidad, tan normal, le pareció milagrosa. Sonrió. Recordó las palabras del arcángel: estoy tratando de salvar tu vida. Y entendió que esa salvación no había sido para arrancarla de la tierra, sino para devolverle el amor por ella. Había sido salvada para vivir con propósito, para mirar al mundo con compasión, para ser testigo de la ternura de Dios en lo pequeño. Se preparó un té, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada gesto tenía un significado nuevo. El agua que hervía, el aroma de las hojas, el calor entre sus manos, todo era oración. Y mientras bebía, miró al cielo. Una nube con un matiz azul se movía lentamente sobre su casa. Sonrió, sabiendo que él seguía allí. El día transcurrió sin sobresaltos, pero cada instante tenía un brillo distinto, una especie de paz que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. La casa, que siempre le había parecido demasiado grande, ahora respiraba con ella, como si tuviera alma propia. Todo lo que antes era rutina, el sonido del reloj, el crujido de la madera, el viento en las ventanas, se había convertido en una sinfonía discreta, casi celestial. Ya no había miedo en su corazón. Tampoco soledad. Sentía que algo la habitaba, una presencia constante, invisible, amorosa. Cada vez que cerraba los ojos, una luz azul aparecía en su mente, recordándole que el arcángel Miguel seguía allí, aunque no pudiera verlo. Esa noche, al sentarse junto a la cama, tomó una pequeña vela y la encendió. La llama danzaba despacio, reflejándose en sus ojos serenos. No oró en voz alta, no lo necesitaba. El silencio se había convertido en su oración. Cada respiración era un diálogo con lo divino. El reloj marcaba la medianoche, pero ella ya no lo temía. El tiempo había dejado de ser una amenaza para volverse un compañero.
Cada segundo que pasaba era una afirmación de vida. Cada tic-tac era un gracias. Y en esa calma infinita, el alma comprendió que el milagro más grande no era sobrevivir, sino volver a amar la vida. Al amanecer, la luz del sol se filtró entre las cortinas como un abrazo tibio. La anciana se despertó con una sonrisa leve, de esas que no se buscan, pero nacen cuando el alma descansa. El aire fresco traía el canto de los pájaros y el murmullo de la ciudad que despertaba. Se levantó despacio, sintiendo sus pasos firmes, ligeros. Preparó su desayuno con una alegría que parecía nueva, pero que en realidad era antigua, la alegría de estar viva. Cada cosa, el pan, la taza, la silla junto a la ventana, le recordaba que la existencia, incluso en su sencillez, es un regalo inmenso. En la pared, el reloj seguía marcando el paso del tiempo. Y ella, en lugar de temerlo, lo miró con ternura. Gracias por seguir aquí, murmuró. No hablaba al reloj, sino a la vida misma. Antes de sentarse, miró hacia el cielo. Entre las nubes del amanecer, un reflejo azul cruzó lentamente, tan sutil que habría pasado inadvertido para cualquiera. Pero ella lo vio, y supo. El arcángel Miguel no se había ido. La anciana cerró los ojos, respiró profundamente, y en silencio, dijo: Sí, me has salvado, no de morir, sino de olvidar que aún vivo.